evidencias bíblicas del Cristo resucitado. Y quiero decirles que necesito todo el apoyo del Espíritu Santo en esta tarde. ¿Amén? Usted no sabe por qué, pero yo se lo voy a decir. Usted sabe que yo siempre traigo mis apuntes. Pero cuando fui a hacer las copias hoy, el trabajo estaba hecho, los apuntes estaban en el pendrive. Algún problema tecnológico tuvo el pendrive que los archivos no se me abrieron ninguno. Así que necesito que el Espíritu me recuerde todas las cosas. ¿Amén? Yo necesito no solo que me recuerde los conceptos, sino que también me recuerde las escrituras de la palabra que estaban seleccionadas para esta tarde. Así que cuento con su intercesión. Amén. Pero comenzaremos entonces mirando las evidencias en la carta del apóstol Pablo, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 15. Ese capítulo es conocido históricamente como el gran capítulo en la Biblia que enseña sobre la resurrección, no solo de Cristo, sino sobre la resurrección final de los santos. Pero entonces nosotros vamos a estar leyendo desde el verso 3 hasta el versículo número 9. Entonces dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Muy interesante cómo el apóstol Pablo comienza enseñando sobre este tema. Primero que nada dice, le está haciendo un recordatorio. Esto ya se los enseñé, dice. Y yo se los estoy recordando, dice, primeramente les he enseñado lo que yo recibí. Yo no les enseñé nada que no haya recibido primero. Y la Biblia nos muestra, dice que lo primero que enseñó Pablo fue que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y entonces, para nosotros verificar esto, algo que dice ahí, conforme a las Escrituras. ¿Escrituras? ¿Qué Escrituras? Las Escrituras obviamente proféticas del Antiguo Testamento que hablaban y evidenciaban un testimonio de que el Mesías iba a sufrir una muerte por causa o para pagar los pecados de la humanidad. Y entonces vamos a buscar esa escritura que se encuentra en el profeta Isaías, capítulo 50. Hay otras escrituras, pero seleccionamos una por sección. Capítulo 53, versículo 5. Es la profecía que habla acerca del siervo sufriente de Dios en relación al Mesías. Y entonces dice la palabra de Dios en el versículo número 5. Les dije Isaías 53, 5. ¿Sí? ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor, mas Él, está hablando entonces del Mesías, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es muy interesante que aunque es una profecía que apunta hacia el futuro, el modo de redacción está escrito en pasado, que significa que ya es un hecho. En la mente de Dios es un hecho consumado, es un hecho que Él lo va a llevar a cabo, y entonces los pecados del mundo, suyos y míos, van a ser pagados en un futuro, dice la profecía,
por el Mesías. Él, herido, fue. Y Cristo, hermanos, dice la Biblia que Él sufrió torturas, latigazos, burlas, oprobio, más crucifixión, clavos, molido por nuestros pecados. Usted y yo no podíamos pagar para salir airosos de la culpabilidad del pecado. Ni usted, ni yo, ni nadie en el mundo, ningún ser humano creado ha tenido, tiene o tendrá la capacidad de librarse a sí mismo de la condena del pecado. Todos nosotros necesitamos un mediador, y ese mediador es Cristo Jesús, que Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y entonces Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que usted y yo tenemos paz espiritual gracias al sacrificio de Cristo. ¿Cuántos tienen paz? Si no tiene paz, hoy puede conseguirla. Y gratuitamente. Porque Dios la da gratuita. Pero ese versículo de Isaías nos da un regalo para los hijos de Dios. Nos da un premio, como una obra consumada también. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cuántos creen esa promesa? Todos creemos esa promesa. Creo, yo creo, usted la cree. Debemos creer esas promesas de Dios. También es algo que debemos recibirlo a través de la fe. No debemos hacer nada, solamente creer. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Bien. Primero que nada, entonces, ¿qué es lo que vimos? Es, como dice 1 Corintios 15:3, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, que las Escrituras del Antiguo Testamento, las profecías, hablaban acerca de un sacrificio que iba a hacer el Mesías o el siervo sufriente de Dios en pro de pagar los pecados del mundo. Segundo punto, versículo 4, y que fue sepultado. El Señor Jesucristo, recuerda en una de las lecciones que tuvimos, murió en la cruz y un hombre de entre sus discípulos que era pudiente, llamado José de Arimatea, tenía un sepulcro que lo habría comprado para su familia, o no sabemos, la historia no nos dice por qué lo tenía ya preparado, pero lo cierto que era nuevo, sin uso. ¿Ah? No había ningún cuerpo, porque quiero explicarle que muchas veces en aquellos tiempos los sepulcros eran familiares. Ha leído en el Antiguo Testamento: y durmió fulano o murió fulano y fue reunido con sus padres. Es decir, los ponían en el mismo sepulcro para que estuvieran juntos. Entonces, José de Arimatea tenía ese sepulcro y dice que fue y pidió el cuerpo del Señor, y ahí fue sepultado Jesús. Fue sepultado como todos los que morían. Todos los que morían eran sepultados, salvo que fueran, gracias hermano, alguien que no tuviera familia o un delincuente, entonces era tirado en el Gehenna, que también hablamos en otra oportunidad. Pero dice que resucitó el tercer día. Y esa es la diferencia de Jesús con el resto de los muertos, con el resto de los sepultados. Ninguno de los sepultados, y quiero hacer bien esta aclaración, resucitó para vivir eternamente. Es decir, recuerden que Jesús resucitó a muchos, que en el Antiguo Testamento muchos fueron resucitados, pero volvieron a morir y están esperando la resurrección final. En el caso de Jesús, es el único
primicia, dice el libro de Colosenses, de la resurrección. Es decir, es el único que murió y resucitó para no ver más muerte y así irse al cielo. Pero dice que esto fue también conforme a las Escrituras. Entonces vamos a mirar una escritura en el Salmo, capítulo 16, que nos habla acerca de este detalle. El Salmo es un libro del Antiguo Testamento, por lo tanto, está hablando hacia el futuro. 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este pasaje de la Escritura es un pasaje profético que después el apóstol Pablo y aún Pedro van a utilizar como precisamente justificación para demostrar que Jesús es quien está cumpliendo la profecía de la resurrección de entre los muertos. Pero el detalle importante entonces es que Jesús murió y resucitó ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿qué es? Es viva y es eficaz. Entonces, si es viva, permanece para siempre. Y si es eficaz, es algo que funciona, que sirve y a la cual nosotros podemos recurrir siempre como una prueba inefable e ineludible de veracidad. Entonces, conforme a las Escrituras, también Él fue resucitado. Y entonces aquí vienen puntos relacionados a nuestro tema de hoy. Y que apareció a Cefas. El tema es evidencias del Cristo resucitado. Cefas es otro nombre para el apóstol Pedro. Apareció a Cefas. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y es importante lo que dice Pablo en este versículo, porque no está hablando ya de una aparición, digamos, al grupo selecto de apóstoles. Dice a más de 500 hermanos a la vez. Y esto es interesante, porque usted recuerda cuántos habían en el aposento alto el día de Pentecostés. Esta cifra significa que esos 120 no eran los únicos discípulos que Jesús tenía, seguidores que Jesús tenía. Quizás por otras regiones fuera de Jerusalén estaban estos otros 500, pero lo cierto es que en una ocasión se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y Pablo dice algo importante, de los cuales, si ustedes tienen alguna duda, muchos todavía viven. Pueden ir a preguntarlos, pueden ir a verificarlo, pueden ir a comprobarlo. Entonces son evidencias testimoniales de primer grado. Quiere decir, ustedes pueden ir a la fuente, aquel que lo vio, aquel que lo puede comprobar y corroborar. Otros dice, duermen, quiere decir, ya partieron con el Señor. Después apareció a Jacobo, y este Jacobo es su hermano, el hermano de Jesús, que en la Biblia o en el libro de los Hechos se lo reconoce más como Santiago. Santiago y Jacobo son nombres intercambiables, ¿sí?, de la misma persona. Lo mismo el otro Jacobo, que era hermano de Juan, también se le llamaba Santiago. Para que no tenga esa confusión, que cuando aparece un Santiago puede ser el mismo. No, son distintas personas. Y cuando aparece un Jacobo, también en muchas ocasiones son distintas. Usted va a ver en el capítulo 12 de Hechos, hay un Jacobo que muere. Herodes lo mata, lo hablamos la semana pasada. Y después aparece otro Jacobo en el capítulo 15, que es el hermano de Jesús. Y dice el apóstol Pablo, testificando en el versículo 7, que después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y mire lo que dice en el versículo 8. Y por último, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Recuerda cuándo, no? Hechos capítulo 9, camino a Damasco. Él va,
Dice literalmente en la Biblia, y Saulo, aún respirando amenazas y muerte, se dirigía a Damasco a perseguir a la gente de este camino. Y entonces él, en esa actitud, en esa situación, tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús, cuando se le aparece a una persona, la cambia. Y la cambió rotundamente. Y de perseguidor pasó a ser un predicador de la palabra de Dios, principalmente a los gentiles. Al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él entiende que sí, que es un apóstol, pero que para él es un regalo eso. Para él es un premio por su pasado. Y realmente lo que el Señor hace con cada uno de nosotros es un regalo. La vida que nos da es un regalo, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro pasado nos condenaba. Nuestro pasado, todos nosotros tenemos un pasado que, fuera de Cristo obviamente, que nos llevaba a la destrucción, a la muerte y a la condenación. Pero vino Cristo a nuestro encuentro y borró todas nuestras rebeliones, borró todos nuestros pecados y nos hizo nueva criatura. Y Él dijo, ¡Ey! Las cosas viejas pasaron. Te hago todas las cosas nuevas. Comienza a vivir de ahora en adelante. Hermanos, deje el pasado atrás. Hay gente en el Evangelio que vive comiendo su pasado, masticando las cosas malas de su pasado. Porque aunque sea fueran las buenas, pero no, viven masticando y rumiando como la vaca las cosas malas que le han hecho daño. No, suelte el pasado, porque lo mejor está por venir. Hay esperanza, y la esperanza no avergüenza. Usted y yo debemos de pararnos firme cuando el diablo traiga esos pensamientos negativos a nuestra cabeza, para que recordemos, ay, lo que me hizo fulano, lo que me hizo mengano, de decir, no más, no más. Las cosas viejas pasaron. Soy una nueva criatura y todo lo mío se ha hecho nuevo. Todo se ha hecho nuevo. Y vivo ahora en la fe del Salvador. El apóstol Pablo tenía ese dilema. Él decía, no soy digno de ser apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Lo que vamos a mirar a continuación son algunos detalles muy importantes en relación a las apariciones de Jesús. Primero, cuando el día de la resurrección se le aparece a las Marías, a María Magdalena y a María la madre de Jesús, por supuesto, y a otras mujeres que estaban con ellos. ¿Sí? Entonces vamos a ir al Evangelio de Mateo. Al capítulo 28, del 1 en adelante. Y lo que vamos a mirar es muy importante porque nos habla del milagro de la resurrección en vivo y en directo. Dice la palabra de Dios, verso 1 en adelante. Pasados el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Otro de los evangelios dice que ellas traían especies aromáticas para ungir el cuerpo. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Es tremendo cuando Dios interviene en los asuntos, interviene con cosas sobrenaturales. Porque el terremoto
fue en ese lugar como una demostración del poder de Dios. Dice que había un ángel sentado sobre la piedra que había removido, es decir, la que tapaba la puerta, que no era una piedrita, hermano, era una piedra grande que tapaba la entrada del sepulcro. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Qué le recuerda de una de las lecciones allá atrás, hace unos 3 meses capaz? Cuando hablamos sobre todo del vestido blanco como la nieve. ¿Qué le recuerda? A ver, alguien que se acuerde de las lecciones que hablamos. ¿No le recuerda nada? ¿No estuvo en una lección muy particular que hablamos del punto de algo que era blanco como la nieve? Que ningún lavador podía dejarlos así. Eso. ¿Quién dijo eso? Levante la mano. La hermana acá. Muy bien. El monte de la transfiguración. Cuando se transfiguró Jesús delante de los discípulos. Estaban Moisés y Elías. Y de miedo de él los guardas temblaron. Y se quedaron como muertos. Miren que esos guardas, estamos hablando de soldados romanos, acostumbrados a la guerra, acostumbrados a la violencia, acostumbrados a cosas tremendas, hermano. Sin embargo, ven un ángel, ven algo sobrenatural, ven el terremoto, ven el movimiento de la piedra y dice que temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Es decir, que el ángel se le aparece a estas mujeres. Y esto es importante, hermanas, porque fueron las primeras, primero, en verificar la profecía de la resurrección. Fueron mujeres. Segundo, fueron las primeras a las que Jesús resucitado se les apareció, como vamos a mirar ahora. Entonces, ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, no teman, son solo truenos. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces fueron las primeras en ser testigos de la resurrección de Cristo, pero también fueron las primeras en dar la noticia de la resurrección de Cristo, aunque no les creyeron, pero no importa, ellas cumplieron con lo que Jesús les dijo. Otro pasaje que nos habla de la aparición de Jesús es el pasaje del Evangelio de Juan, que para mí es un pasaje central porque nos muestra a un Cristo con una naturaleza igual a la anterior pero resucitada, pero que aún puede traspasar las paredes. Interesante. En Juan capítulo 21, por ahora me voy acordando de todo, el Señor me está ayudando. Perdón, capítulo 20. Versos 19 al 21 primeramente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros.
Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Qué lindo detalle, hermano. La habitación, las puertas cerradas y los discípulos escondidos. Literalmente están escondidos. Dice, por miedo a los judíos. Los judíos habían matado a Jesús, ahora ellos pensaban, ahora van a ir a buscar a los seguidores de Jesús. Así que ellos están en una habitación, encerrados, es de noche, y están ahí. Y un ser extraño se les aparece de la nada en medio de ellos. Pero ese ser extraño los saluda: Shalom, paz a vosotros. Lo que significa que es alguien que viene con buenas intenciones o simplemente es un judío nada más y está saludando. Entonces Jesús les muestra los estigmas, es decir, las marcas de los clavos en sus manos, la marca de la lanza en su costado, para comprobar y que ellos pudieran verificar que no era otro que Jesús, resucitado y vivo, que se estaba presentando ante ellos. Dice que esa acción de Jesús los llevó a que ellos se regocijaran. Pero Jesús les dice, de nuevo, paz a vosotros. Y le dice, así como mi Padre me envió, del mismo modo yo los envío a ustedes, al mundo. Y esto es una expresión muy para tomarla entre pinzas, porque Jesús fue enviado al mundo ¿para qué? ¿Para qué fue enviado al mundo? Para morir, para dar su vida por el mundo, para dar su vida en rescate de la gente. Significará que Jesús les está diciendo, así también ustedes tienen que estar dispuestos a morir. Recuerden cuando Jesús enseñó capítulo 10 del Evangelio de Juan acerca del buen pastor. ¿Recuerdan? El buen pastor, su vida da por las ovejas. Y ahora, más adelante, él va a hablar con Pedro, lo va a tomar a solas y le va a decir, ¿me amas, Pedro? Pastorea mis ovejas. Y le está, en ese pastorea mis ovejas, para la concepción de Pedro, pueden estar llegando una infinidad de ideas, de pensamientos. Jesús dijo, cuando enseñó acerca de ser un pastor, de que Él era el buen pastor, que el buen pastor da su vida por las ovejas. Así que yo tendría que estar dispuesto a dar mi vida por las ovejas. ¿Me amas, Pedro? 3 veces. Hasta que Pedro se rindió y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Versículos 24. El tema aquí en este detalle, que por qué voy a ir ahí, es que había un discípulo que no estaba. Un discípulo que no estaba y que era muy desconfiado. Porque puede no creerle a uno. Supongamos, aquí estamos no todos nosotros, pero uno de ustedes se va a comprar una torta por ahí y viene Jesús, se aparece acá a nosotros, nos habla y se va. Y llega el hermano o la hermana que fue a comprar la torta y le decimos, se apareció Jesús con nosotros, nos estuvo hablando, nos dijo esto. Y dice, no, yo no les creo nada a todos ustedes. Puede decirle a uno, pero a todos. Todos habrán entrado en una histeria colectiva que inventaron que Jesús se les apareció de la nada estando las puertas cerradas. No, indudablemente Tomás estaba tan cerrado para creer, que
hasta que no se le apareciera a él, el propio Jesús, no iba a creer. Y eso fue lo que expresó. Él dijo, le dijeron que habían estado Jesús con ellos, dice versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Imagínese la situación, trasládese, póngase en la piel de uno de esos discípulos. ¿Ah? Usted todo emocionada, todo emocionado. Ha estado con Jesús resucitado, ahí en medio. Él le ha hablado, le ha comisionado. Está esperando que venga el hermano que no estaba para decirle. Quiere ser el primero, la primera en decirle que Jesús ha estado. Usted imagínese esa situación de los hermanos allá, de los discípulos. Y le dicen, al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Diga conmigo, ver y tocar. Diga, ver y tocar. Ver y tocar. Ahora un poco más, un poquito más. Ver y tocar. Hay gente que si no ve, no toca, no cree. Pero nosotros no estamos en un asunto de vista. Dice la Biblia que andamos por fe y no por vista. Nosotros somos gente de fe. Y la fe se tiene que poner en práctica. Tomás no tenía fe. Así que 8 días después estaban otra vez sus discípulos adentro, otra vez encerrado, ahora estaba Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Pero ahora se dirige ¿a quién? A Tomás. Le dijo a Tomás, vení Tomasito. Vení. ¿Qué? Imagínese, el valentón, el protestón, el incrédulo. ¿Usted cree que se va a estar igual? No, mire lo que pasó con ese hombre. Jesús le dice, vení Tomasito, vení, poné tu dedo aquí y mira mis manos y acerca tu mano, mira, metela acá en el huequito. Y no seas incrédulo, sino creyente. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nosotros que hemos experimentado a Dios, nosotros que hemos experimentado a Jesús, la presencia del Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo, de muchas maneras y con muchas pruebas irrefutables, somos incrédulos? Llega un momento en el cual no creemos. Debemos de tener cuidado, hermanos, que nuestra mente no nos juegue malas pasadas y el racionalismo no tome lugar de la fe, porque el racionalismo no puede ocupar el mismo lugar que ocupa la fe. O está el racionalismo o está la fe, porque la fe es irracional. La fe no es científica, porque si fuera científica no se necesitaba. La fe es para lo sobrenatural, es para lo que no se entiende. La fe es para ponerla en práctica. ¿Cuándo? Cuando se necesita, es decir, cuando no hay soluciones. No seas incrédulo, Tomás. Sé creyente. Y Tomás fue y metió la mano. No, dice la Biblia que Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. ¿Qué va a andar metiendo manos si lo está viendo, lo está escuchando? Y Jesús dio la promesa
creo, más maravillosa que existe en la Biblia para la gente como nosotros. Para usted y para mí. Él le dice a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has visto, Tomás, creíste. Pero dice, bienaventurados. Y esa es la promesa para nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí está usted, ahí estoy yo. Yo no lo vi a Cristo resucitado. Yo no lo vi a Cristo nunca. Pero por la fe lo tengo visto de tantas maneras, hermano. En lo natural no lo he visto, pero por fe yo y lo he visto resucitado, lo he visto vivo, lo he visto sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, lo he visto regresando, hermano. He tenido hasta visiones que Él vuelve para buscar a su pueblo. Y usted también, por la fe lo ha visto. Bienaventurados somos aquellos que no hemos visto, pero hemos creído. Y que no necesitamos ver para creer. ¿Alguno aquí necesita ver para creer? No, usted y yo lo que necesitamos es creer para poder ver. Cuando creemos, vemos. Porque se mueve la mano de Dios. Porque responde Dios a la gente de fe. Dios le da respuesta a las personas que creen plenamente en que la Biblia es la palabra de Dios y que no falla. Y que Él responde la oración de aquellos que le aman. Dios es un Dios de respuestas, hermano. Y nosotros tenemos suficientes evidencias del Cristo vivo, del Cristo resucitado. Pero la mayor evidencia que tenemos es la experiencia personal con Dios de que Él mora a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. La Biblia dice que su Espíritu, aleluya, su Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y hermanos, eso debe ser certeza para nosotros. Debe ser certeza. Nosotros no podemos dudar. Ay, ¿será que seré salvo? Yo he hablado con gente que dice, bueno, los que van a ir al cielo, nadie lo sabe, solo Dios. Yo no sé si voy a ir. Perdónenme, pero yo sé, yo estoy seguro. Yo los espero allá si acaso. Yo voy a ir al cielo. Porque yo soy un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu de que yo he sido lavado por la sangre de Jesús, he sido santificado, he sido apartado y he sido llenado por su Espíritu Santo para esperar el regreso de Jesús e irme con Él. Y usted tiene que tener certeza en su corazón de que es una hija de Dios y de que es un hijo de Dios. Y aunque el mundo se le caiga encima, usted no debe dejar de creer en esa promesa. Pero eso se da por convicción personal en el corazón. Se siente la voz de Dios en el interior, hermanos. Hay gente que le gusta, a mí me encantaría, hermano, nunca lo escuché audiblemente, me encantaría escucharlo audiblemente en esta etapa de la eternidad. Pero si no lo escucho audiblemente, yo sé que lo escucho en mi corazón. Cada día Él me habla. ¿Y sabe cuándo más me gusta escucharlo? Cuando yo me equivoco. Cuando me equivoco. Porque cuando me equivoco y Él me corrige, wow, ¿a quién corrige? Sino al Hijo. Al que ama. Dice, el Padre a quien ama disciplina. Y usted y yo que nos equivocamos todos los días y a veces varias veces en el día, necesitamos que se nos arrime la ropa al cuerpo a veces. Espiritualmente hablando, hermano. Necesitamos la corrección del Espíritu.
Así que caminemos por esta vida, hermanos, sabiendo quiénes somos. Nosotros no somos ningunos pobrecitos abandonados de la tierra. Somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y si alguno no tiene el testimonio en su corazón dado por el Espíritu, pídaselo a Dios hoy mismo. Arrepiéntase de sus pecados y véngase a Dios. Que Dios le va a hacer una nueva criatura. Que Dios se va a revelar a su vida. Que Dios le va a rescatar y le va a restaurar. Y su espíritu le va a estar hablando al espíritu humano suyo. Y le va a decir, mira, tú eres un hijo de Dios. Mira, tú eres una hija de Dios. Compórtate. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Mira cómo tienes que andar. Vive la palabra. Anda conforme a las Escrituras. Porque el testimonio del Espíritu es para ayudarnos, hermano. Para bendecirnos. Así que en la antigüedad, o en los primeros 40 días de eso, Jesús se apareció como unas 10 veces, hermanos, a sus seguidores. Y se apareció para comprobarles primeramente, obviamente, que Él estaba vivo y para afirmar su fe. Pero también para comisionarles, porque en las últimas apariciones les dio la gran comisión. Mateo 28 del 16 al 20. Él dice que se les apareció y dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí, yo estaré con vosotros, o estoy con vosotros, todos los días y hasta el fin del mundo. Les dio la gran comisión y se fue. Y se fue. Pero les dijo una cosa más. Vayan ahora a Jerusalén. Es interesante porque cuando resucita le dice a María, decirle que vayan a Galilea, que allí voy a hablar con ellos. Van a Galilea, se encuentran allá y ahora le dice, ahora vayan a Jerusalén y esperen allá hasta ser llenos del poder del Espíritu y ahí me serán testigos. Hablamos el domingo de la unción del Espíritu. Para ser testigos de Cristo necesitamos ese poder que Él prometió. Para ser testigos de Cristo necesitamos ese poder. Y la gran comisión, hermanos, no fue dada solo para los líderes, sino para toda la iglesia. Todos nosotros somos testigos de Cristo. Y todos, si somos salvos, no podemos decir, ay, yo no sé predicar. No, usted sabe lo que Dios hizo por usted. Con eso, usted puede atraer un alma a la influencia de la palabra de Dios para que reciba el perdón de sus pecados. ¿Usted sabe lo que Dios hizo por usted? ¿Sí o no? Dígalo, háblelo, testifíquelo. Amén. Vamos a culminar con oración. ¿Sí? Cristo está vivo, hermanos. La Biblia dice que Él ascendió al Padre y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Estamos en Cuarem, esquina San José, Teatro Metro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Radio Celestial FM para edificar tu vida. 90.7. Acompáñanos. SJC Canal 2, un canal diferente las 24 horas. Sin comerciales, transmitiendo los más altos valores sociales y familiares, con una programación variada y entretenida para todas las edades. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, para ti.
Más que vencedores. Más que vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM. Radio América.